Buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a la segunda parte de este encuentro conmemorativo del 30 aniversario del Centro de Investigaciones Populares Alejandro Moreno. El evento de hoy tiene como título Peligros de la democracia actual, socialismo revolucionario latinoamericano y postdemocracia europea, tal como se denominó la primera parte que se realizó la semana pasada. A continuación, le damos la palabra a la profesora Mirla Pérez de la Universidad Central de Venezuela y a la profesora Victoria Tenreiro de la Universidad Católica de Valencia, quienes realizarán la presentación. Tiene la palabra la profesora Mirla Pérez. Muy buenas tardes, tenía el micrófono apagado. Bueno, queremos darle la bienvenida, reiterar las bienvenidas que ha colocado ahorita el profesor Omar Astorga. En nombre del Centro de Investigaciones Populares, de Giroscopio, CISCURVE, ECUDEN, Universidad de Valencia, Universidad Central de Venezuela, le damos la bienvenida a este ciclo de diálogo sobre los peligros de la democracia. En especial, queremos colocar y hemos colocado a lo largo de las distintas reflexiones, la mirada en Venezuela, que a la postre terminará convirtiéndose en un caso que brinde luces para entender cómo estos tipos de regímenes autoritarios, de líneas totalitarias, irrumpen en la cotidianidad, en la cultura, en las sociedades, diseñan métodos de sometimiento eficaces. Se valen de la incredulidad, de la incapacidad de los pueblos para pensar el mal, de modo que buscan desestructurar y eliminar el modo tradicional de convivir. Aprovechamos para compartir con ustedes la alegría de haber cumplido, en el caso del Centro de Investigaciones Populares, 30 años de historia, que lo celebramos el miércoles de la semana pasada, en medio de un sistema autoritario o de este sistema autoritario. Hemos logrado mantenernos en pie. Nacimos como institución en democracia y llevamos 3 décadas transitando un camino que nos ha llevado siempre al reconocimiento de la otredad y distinción del mundo de vida popular venezolano, que ha sido siempre nuestra línea de estudio, o sea, mirar hacia el otro lugar. Entonces, bueno, estamos muy contentos de compartir este espacio. La verdad es que ha sido muy prometedor, muy rico. Ha sido para nosotros como centro de investigaciones una primera experiencia de coordinar un espacio como este, de diálogo muy abierto, muy franco sobre este tema tan específico y, digamos, tan determinante para muchos pueblos. Entonces estamos muy contentos. Queremos darle un pequeñito reconocimiento a la señora Net de la Konrad Adenauer, que nos acompaña en esta tarde, y por supuesto a todos los que hoy están con nosotros. Entonces, bueno, muchas gracias y bienvenidos. Y buenas tardes a todos. Yo igualmente les doy la bienvenida como parte del ECUDEM de la Universidad Católica de Valencia, y en nombre de su directora, la profesora Tamar Chouali, quien a pesar de no haber podido acompañarnos, ha brindado su apoyo irrestricto para la organización de este evento. Igualmente, aprovecho de agradecer una vez más el patrocinio de Giroscopio a través de los profesores Gabriel Morales y Omar Astorga, quien además hoy modera el evento, y de CISCURVE a través del profesor Enrique Ali González. También contamos hoy con el apoyo de la Unión Europea a través de los proyectos de investigación que servirán de marco para la intervención del profesor Antonio Barr. Es para nosotros un honor poder hacer referencia a un equipo tan amplio, variado y de tanta calidad. Quisiera recordar el tema que nos reúne y que titula el evento, ¿no? Los peligros de la democracia actual, socialismo revolucionario latinoamericano y posdemocracia europea. Estamos en un proceso de erosión democrática en el mundo occidental. Es posible afirmar que detrás de las revoluciones de apariencia democrática se ocultan lógicas totalitarias.
¿Hay forma de identificar los signos de esos procesos de apariencia democrática que terminan erosionando la propia democracia? ¿Esto puede ocurrir en cualquier país? Preguntas como estas nos llevaron a organizar el encuentro. Tal como sugería yo la semana pasada, se trata de un tema que llama a la responsabilidad de cualquier ciudadano, pero sobre todo de quienes hemos tenido la vivencia directa de la destrucción progresiva de la democracia y además hemos decidido de un modo u otro pensar sobre ello. Es el caso de lo sucedido en Venezuela, donde acontecimientos que hace unos años fueron interpretados por muchos, dentro y fuera del país, como simples devaneos de un líder populista y carismático, hoy son signos claros de procesos de erosión democrática que forman parte de un proyecto político. Pero es necesario enfatizar que no siempre fueron vistos de esa manera. La revolución bolivariana fue y sigue siendo atractiva para muchos en todas las latitudes. Por lo tanto, la reflexión sigue siendo necesaria y urgente. La erosión democrática parece estar expandiéndose. Y ante ese riesgo real, el ciudadano de a pie se mueve entre la incredulidad de un sistema que luce sólido, blindado, y el temor y el reto de enfrentar la cruda realidad, que indica que cualquier país efectivamente puede perder la democracia si no la promueve y la protege. Profundizar y comprender sobre estas inquietudes y posibilidades es uno de los objetivos de hoy. Gracias por estar aquí para que pensemos juntos nuevamente sobre esto y, por supuesto, bienvenidos una vez más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la profesora Mirla Pérez, a la profesora Victoria Tenreiro. Bueno, seguidamente vamos a escuchar a nuestros conferencistas invitados, el doctor Miguel Ángel Martínez Meucci y el doctor Antonio Vara Sendón. La dinámica del evento será la siguiente. Los conferencistas invitados dispondrán de 20 minutos para su presentación. Al final de las dos conferencias tendremos un lapso de aproximadamente 25 minutos para el diálogo a través de preguntas de los participantes. Las preguntas serán por escrito y para ello pueden hacer uso del chat que aparece en la plataforma. Me permito presentar brevemente a nuestro primer invitado, el profesor Miguel Ángel Martínez Meucci. El profesor Miguel Ángel Martínez, doctor en conflicto político y procesos de pacificación por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado y magíster en ciencias políticas por la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar. En Venezuela ha sido profesor investigador en las universidades Simón Bolívar, Metropolitana y Católica Andrés Bello. Ha sido profesor asociado y coordinador de la maestría y el doctorado en ciencia política de la Universidad Simón Bolívar. Igualmente, profesor contratado y asistente en la Universidad Austral de Chile. Consultor independiente y colaborador de distintas fundaciones y tanques de pensamiento. Actualmente es directivo del Observatorio Hannah Arendt, del Comité Académico de CEDICE y del Comité Ejecutivo de la Sección Venezolana de LASA, así como investigador asociado de GAPAC. Escuchemos a continuación la conferencia del profesor Martínez Meucci, titulada Revoluciones en el siglo XXI, fragilidad democrática y proyectos autoritarios en América Latina. Adelante, profesor. Gracias al profesor Omar Astorga por moderar esta sesión. Un honor siempre. Dar también las gracias a la profesora Mirla y a Victoria, respectivamente al Centro de Investigaciones Populares y a la Universidad Católica de Valencia por oficiar este evento. Y también saludar, un lujo tener el mismo panel con el profesor Antonio Vara Sendón, ¿no? Dicho esto, voy a tratar de ser bastante sintético en la medida de lo posible y compartir algunas láminas, más que todo para tener un referente visual sobre el cual podamos guiarnos, ¿no? Bueno, el título de esta presentación, Revoluciones en el siglo XXI, fragilidad democrática y proyectos autoritarios en América Latina.
Básicamente, lo que quiero presentarles gira en torno a los siguientes argumentos principales, ¿no? Una vez finalizado el periodo de confrontación global de la Guerra Fría, hemos visto que ha habido una sucesión de procesos constituyentes en nuestra región, en América Latina o en Iberoamérica, que han sido empleados de una u otra manera, con alguna frecuencia, para la consolidación, paradójicamente, de sistemas autoritarios. Lo característico de estos procesos es que muchas veces los gobiernos en cuestión acceden al poder mediante procedimientos democráticos y electorales. Pero una vez en el poder, los procesos constituyentes sirven para, en el marco de la ley, generar condiciones más bien no democráticas o, en cualquier caso, apuntan en una dirección autoritaria. Y esto generalmente sucede porque alguna mayoría circunstancial que se ha consolidado a través de un procedimiento democrático, no obstante, termina dando lugar a una situación en donde al desmontar los controles y los contrapesos del poder y al menoscabar el régimen de libertades individuales, pues terminan dando origen a sistemas menos democráticos, más autoritarios. Si nos remontamos un poco a lo que fue la época de la Guerra Fría, todos los mediados del siglo XX, vamos a ver que las amenazas que recibía la democracia en nuestro hemisferio tenían que ver con la irrupción de dictaduras, las cuales a menudo se consolidaban o iniciaban mediante golpes militares, golpes de Estado, o también veíamos procesos de subversión armada de grupos revolucionarios, que también alegaban, así como esas dictaduras decían ser gobiernos de emergencia para supuestamente proteger la democracia de sus enemigos habitualmente más cercanos al lado soviético, también los revolucionarios podía darse la circunstancia de que llegados al poder terminaban instaurando gobiernos que tampoco eran democráticos, sino que también eran dictatoriales, ¿no? Entonces, durante el siglo XX nos acostumbramos a pensar que las amenazas a la democracia generalmente tenían que ver con algún tipo de acción armada, bien sea por la vía del golpe militar o bien sea por la vía de una especie de revolución, de levantamiento armado. Con el final de la Guerra Fría, el desmoronamiento de la Unión Soviética y el cese de esa confrontación, de esa tensa confrontación entre dos grandes polos de poder, se fue consolidando lo que los politólogos llaman la tercera ola democratizadora. Una gran cantidad de países en Eurasia y en América Latina fueron transitando a la democracia y efectivamente vimos que muchos países abandonaron sus regímenes autoritarios. No obstante, vamos a ver cómo ya en los años 90, ya desde el principio de esta nueva era, que pudiéramos decir que ya llevamos unas 3 décadas, estamos ya en la 4ª década de esa posguerra fría. No obstante, ya en esa primera década vemos cómo comenzaban a surgir nuevas formas de autoritarismo. Vemos que en medio de un proceso de liberalización y de democratización, las privatizaciones que se fueron desarrollando en buena parte del continente y la reducción del tamaño del Estado, pues también dieron origen a situaciones polémicas. Y esas situaciones polémicas pues fueron dando origen a su vez a diversas formas de reacción política, con apoyo popular generalmente, pero no siempre tendiendo hacia la consolidación de la democracia, ¿no? Vemos que, por ejemplo, es una época en la cual, bueno, Fidel Castro ya no estaba vestido de verde militar, ya se ponía un traje, se arreglaba la barba, iba a buscar fondos en Europa, en Canadá y en Estados Unidos incluso, la búsqueda, digamos, de una apertura económica. Esa era la connotación que parecía imprimirse a los nuevos tiempos. En Colombia se da un proceso constituyente muy importante en el marco de la desmovilización de fuerzas subversivas como el M-19. Y bueno, el proceso constituyente de Colombia hay un cierto consenso en que fue bastante positivo para ese país. Un país que tenía una constitución que ya tenía más de un siglo de vigencia. Pero al mismo tiempo vemos otro proceso constituyente con unas connotaciones muy distintas, como fue el que impulsó Alberto Fujimori en Perú, justamente meses después de haber dado un autogolpe por el cual cerró el Congreso.
tanto la Cámara Alta del Senado como la Cámara Baja de Diputados. El nuevo diseño constitucional, al marco enmarcado dentro de ese proceso constituyente, dio origen a un Congreso unicameral que era mucho más manejable para una persona como Fujimori, que tenía una gran popularidad, pero que también era autoritario a todas luces. Entonces, ya ahí vemos un hecho particular de cómo estos procesos constituyentes podían servir o a ser usados para la consolidación autoritaria. Justamente también en el año de 1992 tienen lugar 2 golpes militares en Venezuela, el primero de ellos encabezado por Hugo Chávez, y es interesante que, por ejemplo, los protagonistas del segundo golpe de ese año, en noviembre del 92, cuando se dan a la fuga, van a Perú. Se refugian justamente en el Perú de Alberto Fujimori. Bueno, unos años después, vamos a ver lo que sucede en el caso venezolano. Pero para ponernos un poco en contexto, para entender un poco la evolución rápidamente de Venezuela, tendríamos que ir a entender que la democracia venezolana, que durante mucho tiempo fue bastante sólida, por lo menos para los parámetros regionales, muchos otros países experimentaban regímenes autoritarios. Venezuela, en cambio, junto a Colombia y Costa Rica, tenía un sistema reconocido por cierta estabilidad democrática. Ese sistema comenzó en parte como consecuencia de una pugna entre los proyectos políticos de los militares. Los militares habían gobernado hasta el año 58 casi de forma ininterrumpida, apenas breves excepciones rompían esta regla. Veíamos también que había un proyecto político de la izquierda revolucionaria bastante afín, sobre todo después del año 59, a la dirección de la Unión Soviética, y teníamos los partidos liberales, socialcristianos y socialdemócratas, los partidos esencialmente democráticos, que pugnaban, luchaban para tratar de consolidar un sistema, vamos a decir, de una democracia moderna representativa. Esas fuerzas políticas, a través del llamado Pacto de Punto Fijo, van a dar origen a un periodo que diversos historiadores llaman la República Civil. O sea, por primera vez se consolida en Venezuela, a lo largo de varias décadas, un sistema democrático en donde los militares no son, los hombres de fuerza no son los que están en control de la situación. Esto se va a prolongar durante unos 40 años, básicamente hasta el año 99. ¿Y qué es lo que vemos cuando analizamos esto en perspectiva histórica? ¿Qué sucede a partir del año 99? Que esos dos procesos, esos dos proyectos políticos que habían quedado fuera de los pactos de gobernabilidad que dieron origen a la transición a la democracia en el año 58, que eran el proyecto militar y el proyecto de la izquierda revolucionaria, paradójicamente se van a unir, van a trabajar conjuntamente para generar un nuevo régimen político, que asimismo siempre se calificó de revolucionario. Pero cuando vamos a ver esos grupos políticos que encabezaron que es lo que habitualmente se conoce como el chavismo, bueno, el chavismo empieza en primer momento como una logia dentro de las Fuerzas Armadas, una logia que viene operando durante 10 años hasta que finalmente sale a la luz con los golpes de Estado del año 92. Luego digamos, de que estos efectivos militares, pues, primero pasan por la cárcel, luego su caso es sobreseído y deciden convertirse en un movimiento político. Perdón, aquí no está en el orden adecuado. Sí, bueno, en pocas palabras, después del 94 hasta el 2004, esa siguiente década, se convierten en una fuerza política que gana las elecciones y que al calor de esa nueva mayoría, que estaba aparte de los partidos políticos tradicionales, deciden hacer un proceso constituyente. Pero si atendemos a los principales índices de la democracia, vamos a ver cómo ese proceso constituyente va justamente a habilitar la posibilidad de un régimen cada vez menos liberal y cada vez más autoritario. Ya después, con el actual presidente, que tiene 10 años en el poder, Nicolás Maduro, todos los índices prácticamente hablan ya de una consolidación autoritaria como tal. Vemos entonces que lo que hemos visto en la Venezuela en las últimas 3 décadas, 4 décadas, es
un progresivo deterioro de las circunstancias, de la democracia en general, y un tránsito hacia una situación cada vez más autoritaria. Ahora, lo interesante es ver que esto fue posible justamente a través de un proceso constituyente. Un proceso constituyente en donde no vamos a profundizar demasiado, prometí al inicio ser bastante sintético, pero si hemos de examinar algunos de los cambios fundamentales, no los que, digamos, quedan bien de cara a la galería, no los derechos que hasta cierto punto era fácil garantizar, nuevos derechos, etcétera, sino aquellos que tienen que ver con lo que en inglés se llama los checks and balances, ¿no? Los contrapesos entre las ramas del poder público que impiden que ningún poder se convierta en una fuerza monopólica, por decirlo así. Vamos a ver que, por ejemplo, sobre el papel, la nueva Constitución garantizaba más división de poderes, porque hay 5 ramas del poder público en Venezuela, no las habituales 3 ramas. En la práctica, no obstante, el legislativo nombra a otras tres ramas, como es el judicial, el electoral y el poder ciudadano. Entonces, esto es lo que nos estaba, y además tenemos un régimen unicameral, a diferencia del régimen bicameral que existía antes. Aquí vemos una suerte de similitud con las reformas que se hicieron bajo Alberto Fujimori en la Constitución peruana. El régimen unicameral que permitía que una mayoría circunstancial, una mayoría simple, pudiera entonces controlar prácticamente todos los poderes. Se eliminó el Senado y, como para hacer una especie de sustituto que no tiene demasiada entidad política, se creó el Consejo Federal de Gobierno, en la práctica bastante inoperante. Se nombró un vicepresidente, pero es un vicepresidente que nombra el propio presidente, con lo cual no hay demasiado balance de poder en este sentido. De un periodo presidencial de 5 años sin posibilidad de reelección inmediata, se pasó a un periodo de 6 años con la posibilidad de una reelección inmediata, que luego con el referéndum del 2009 se hizo la posibilidad de una reelección indefinida. Los ascensos militares dejó de ser una competencia del Congreso para ser una competencia del presidente de la República, lo cual obviamente le da un enorme poder, y como para maquillar un poco todo esto, se creó la posibilidad de un referéndum revocatorio, que en la práctica, no obstante, hemos visto que es sumamente complicado. Bueno, al calor, me he detenido en el proceso venezolano, porque es el que conocemos mejor, el que puedo explicar con mayor detalle, pero es importante ver cómo al calor del proceso venezolano, los procesos constituyentes de Bolivia y de Ecuador siguieron una ola parecida, ¿no? En Ecuador, por ejemplo, también se consolidó un parlamento unicameral. En Bolivia, el proceso sirvió para desmontar algunos contrapesos al poder. No obstante, hay que decir que Bolivia no tenía, digamos, una historia de democracia sólida tampoco, que la precediera. Quizás Venezuela podía, al menos esos 40 años, tenían algún peso en ese sentido, ¿no? Pero, en todo caso, vemos cómo no sé si será por casualidad, pero vemos que cuando examinamos los 2 diagramas que tenemos aquí, los 2 mapas, vamos a ver que algunos de los países que han tenido procesos constituyentes, como Venezuela, Ecuador o Bolivia, son algunos de los que tienen peores condiciones democráticas. Hoy en día, según diversos índices como la unidad de análisis de The Economist o el BDEM, ¿no? Que son algunos de los indicadores más importantes, ¿no? Y tenemos el caso de Chile, que también entró de alguna manera en la mecánica de los procesos constituyentes, pero que ha tenido unas particularidades importantes, ¿no? Voy a mencionar muy rápidamente algunas similitudes curiosas entre Chile y Venezuela en el momento en el que empiezan crisis importantes en ambos países. En Venezuela, por ejemplo, la crisis política que va a poner en jaque a la democracia consolidada a través del Pacto de Punto Fijo, va a entrar en crisis a partir de 1989, que es el año en que existe el Caracazo, aquel gran estallido social. 30 años después
de haberse transitado a la democracia. Bueno, es curioso que también en Chile, 30 años después de transitar a la democracia, se produce un estallido social, ¿no? Por el descontento con una democracia a la cual también se había llegado mediante una transición política. Es curioso también que ambos países tenían el segundo mayor PIB de la región. Ambos países estaban por iniciar la elección directa de sus gobernadores regionales ese año o al año siguiente. Justamente en países que estaban en términos regionales teniendo momentos parecidos, ahí empiezan crisis contra un sistema político con partidos muy fuertes, a los cuales que habían protagonizado una transición a la democracia pactada, y toda esa crisis se va a ir complicando hasta dar origen a un descontento que se canaliza mediante procesos constituyentes, ¿no? No me voy a detener demasiado en estas similitudes que son realmente llamativas entre ambos países, pero lo cierto es que hay una serie de cosas parecidas entre los dos países como elementos que dan origen a una crisis política que conduce a un proceso constituyente. Y en el caso chileno, me voy a detener porque es quizás uno que está siguiendo una evolución distinta. En el caso de Chile, el anhelo por una nueva constitución tenía ya mucho tiempo, no fue una idea nueva, estaba motivada en el hecho de que la constitución vigente, la de 1980, había sido impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet, a pesar de que durante la democracia, durante los 30 años de democracia, se han realizado más de 100 reformas a la constitución que la han ido haciendo mucho más democrática. Sin embargo, todavía persistía el relato acerca de los enclaves autoritarios en la Constitución chilena. Y también existía entonces el reclamo de convertir a Chile de un Estado subsidiario, como había sido consagrado por la Constitución del 80, en un Estado social. Bueno, todos esos reclamos largamente realizados por una buena parte de la sociedad y del sistema político encuentran la oportunidad para viabilizarse en la práctica con el estallido social de octubre del 2019. Bueno, como ustedes saben, eso fue un proceso bastante importante donde se creó una convención constitucional o asamblea constituyente, pero lo paradójico de todo esto es que el nuevo borrador de constitución, que tenía que ser aprobado en un plebiscito de salida en septiembre del año pasado, fue rechazado por la población. Quizás porque la experiencia de los procesos constituyentes en otros países de Sudamérica es conocida, es propia de países que no tienen democracias demasiado estables y por el funcionamiento de los pesos y contrapesos de la democracia chilena. Todo esto hizo que ese proceso, que estuvo coqueteando con la posibilidad de un parlamento unicameral, finalmente esa propuesta se había mitigado. Se hablaba de un Senado más débil, de un presidente más débil, de una Cámara de Diputados comparativamente más fuerte, pero con todo y eso, al final la población lo rechazó. Y lo que estamos ahora es en una nueva fase de ese proceso constitucional, más centrado y no tiene visos de apuntar hacia el mal que hemos visto en otros procesos similares, que tiene que ver justamente con el hecho de que una mayoría simple pueda tener un poder monopólico y, por lo tanto, consolidar un proyecto autoritario. Y bueno, ya la última lámina para ir cerrando. Si hacemos esta especie de diagrama en donde vemos, por un lado, en el eje vertical, el nivel de vigencia de un orden constitucional, y vemos en el eje horizontal el nivel de movilización o de movilización popular o ciudadana, podemos imaginar un poco una tipología de los regímenes democráticos o autoritarios, ¿no? Vemos que, por ejemplo, la principal diferencia entre los autoritarismos clásicos y los totalitarismos tiene que ver con cuál es el nivel de movilización que imprimen a la población, ¿no? Vemos, en cambio, que las democracias liberales tienen un nivel importante de participación, de movilización ciudadana, pero en el marco de un orden constitucional plenamente consolidado.
Y los regímenes híbridos se llaman híbridos justamente porque son una situación relativamente intermedia. Bueno, estos procesos constituyentes que hemos visto en buena parte de Sudamérica tienden, pudiéramos decir, a ubicarse más o menos en esta posición. Una posición en donde los contrapesos característicos de una democracia liberal tienden a rebajarse, tienden a consolidarse estos regímenes al calor de una fuerte movilización popular que, no obstante, no da pie a regímenes, digamos, más democráticos, por lo menos desde los parámetros de una democracia moderna, liberal, representativa. Y por lo tanto, no es casualidad que tiendan a derivar en regímenes híbridos. Si vemos, por ejemplo, la evolución de los últimos 5 años, quizás en Venezuela, pudiéramos decir que ha habido un movimiento en donde ha habido cada vez menos movilización popular, pudiéramos incluso ir mucho más a la izquierda en este diagrama, pero vemos que se está perdiendo algo que para Chávez era fundamental, que era mantener al pueblo movilizado de manera constante. Si vemos el otro caso muy distinto de Chile, pudiéramos decir que Chile ha tratado de evolucionar o de ir hacia un poco una idea más parecida a una democracia popular, pero justamente la decisión del electorado ha puesto un límite en este sentido. De tal manera que todavía Chile, lo más probable es incluso que se regrese hacia una posición de democracia liberal, haciendo que el proceso constituyente sea, digamos, se mantenga dentro de esos parámetros. Bueno, lo dejamos hasta aquí para no extendernos demasiado y muchas gracias por su atención. Vamos a escuchar a continuación la conferencia del profesor Antonio Vara Sendón, titulada El Estado de Derecho en la Unión Europea y su protección en momentos de crisis. Voy a leer brevemente una presentación del profesor Sendón. Es catedrático de Derecho Constitucional y catedrático Jean Monnet ad personam de Derecho y Política de la Unión Europea, profesor emérito en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, España. Es autor de 11 libros y más de 100 trabajos publicados en libros y revistas académicas en castellano, inglés, francés, italiano y catalán. Ha sido investigador y profesor invitado en prestigiosos centros académicos, como la Universidad de Harvard, Estados Unidos, la Universidad de Cambridge, Reino Unido, el Instituto de Estudios Europeos en Bélgica, la Universidad de Maastricht, Países Bajos, o la Universidad Hebrea en Israel. Como consultor, ha trabajado en numerosos proyectos para el Gobierno de España, la Unión Europea y el Consejo de Europa, en el Oriente Medio, en los Balcanes y en el Oriente de Europa. Actualmente es miembro del ilustre Colegio de Abogados de Valencia, de la Asociación de Constitucionalistas de España y también del Team Europe de la Comisión Europea. En este momento está inmerso en 2 proyectos de investigación sobre el Estado de Derecho en Europa, financiados por el Gobierno de España y por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Valencia. Tiene la palabra el profesor Antonio. Pues muy buenas tardes o buenas noches a todos ustedes. Es para mí un extraordinario placer estar aquí. Muchas gracias, profesor Astorga, por su amable presentación. Y desde luego quisiera dar las gracias también al Centro de Investigaciones Populares Alejandro Moreno por invitarme a participar en este acto, a Mirla Pérez, que nos acompaña, y también a Victoria Tenreiro, miembro de ECUDEM, de la Universidad Católica de Valencia, que es con quien he tenido un contacto más estrecho a efectos de esta participación. A todos les agradezco muchísimo que hayan querido contar conmigo y espero no defraudar sus expectativas. Yo quisiera comenzar por decir que mi presentación va a ser un poquito más, no sé si más aburrida, pero más formal, porque después de todo soy constitucionalista, soy un abogado,
y quizá no alcance el nivel de brillantez y entretenimiento que ha tenido la conferencia de mi colega Miguel Martínez, que me ha gustado mucho, por cierto, y de la que he aprendido un montón. Bueno, yo quisiera comenzar porque definir qué es qué es el Estado de Derecho como marco del conjunto de los valores de la Unión Europea. Y mi exposición tratará fundamentalmente de tres aspectos. Primero, definir conceptualmente qué entendemos por Estado de Derecho en la Unión Europea, cómo se protege el Estado de Derecho en la Unión Europea y cuáles son los problemas más importantes que tenemos en este momento, digamos que sería el aspecto de la crisis que forma parte del título, ¿no? En lo que hace referencia a los valores de la Unión Europea, hay muchos colegas por ahí que tratan de filosofar y decir cuáles son los valores de la Unión Europea. La verdad es que esto es mucho más simple y concreto, están definidos en términos jurídicos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que dice: la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Es verdad que esta formulación del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que sigue a la reforma introducida por el Tratado de Lisboa, es un poco reiterativa, ¿no? Y bastaba con decir se respetan los derechos fundamentales y la democracia y ya está, pero el constituyente, el elaborador de los tratados, quiso ser específico y prefirió ser reiterativo diciendo esto es en lo que creemos específicamente, porque lo que iba a venir después y lo que ya empezó a venir un poco antes realmente hacía muy necesario que esto se fijase de esa manera tan precisa. Es verdad que estos valores que la Unión Europea se atribuye a sí misma en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, también se los atribuye a sí misma en lo que es el conjunto de las relaciones internacionales que la Unión Europea va a asumir con otros estados. Y así el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea dice también: la acción de la Unión en la escena internacional se basará en los principios que han inspirado su creación, desarrollo y ampliación, y que pretende fomentar en el resto del mundo: la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana y los principios de igualdad y subsidiariedad, y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. La dicción del artículo 21 da la sensación de que la Unión Europea pretende imponer estos valores en los demás. En realidad, lo que es que la Unión Europea trata de imponérselos a sí misma en el control de las relaciones que va a establecer con otros países, ¿no? Estos valores son fundamentales, son decisivos, porque no son simplemente, digamos, una afirmación nominalística, sino que es lo que permite, digamos, entrar a un Estado miembro en la Unión Europea. El cumplimiento, la aceptación de estos valores, y no solamente la aceptación de los mismos, sino el compromiso de promover estos valores. Y así el artículo 49 dice: cualquier Estado europeo que respete los valores mencionados en el artículo 2 y se comprometa a promoverlos, podrá solicitar el ingreso como miembro en la Unión Europea. Y de hecho, cuando vamos a ver cuáles son los objetivos que la Unión Europea persigue, para qué se ha constituido la Unión Europea, en el artículo 3, el apartado primero, se dice textualmente: la promoción de la paz. Efectivamente, la Unión Europea surge como de un conflicto, y para evitar que nuevos conflictos similares surjan entre los pueblos, entre los estados formantes de la Unión Europea, dice: la promoción de la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos. Por lo tanto, la afirmación de los valores de la Unión Europea está constante a lo largo del tratado. El problema que nos planteamos es cómo se protegen estos valores y cómo pasamos, digamos, de la dicción puramente jurídica a la realidad, ¿no? Pues bien, en el tratado también de la Unión Europea se establecen, por decirlo así, tres tipos de mecanismos de protección de los derechos. Por un lado, lo que pudiéramos decir la protección política, que incluye
a los valores así definidos como tales, es decir, como instrumentos o principios generales del derecho, entre los cuales, por supuesto, está principalmente el Estado de Derecho, la protección más específica de carácter jurisdiccional de los derechos fundamentales, de los derechos subjetivos de los ciudadanos, tal y como aparecen definidos en los tratados y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, protección que corresponde a los tribunales de justicia y, en fin, lo que podríamos llamar la protección jurisdiccional también, pero de legalidad, es decir, aquella protección que hace referencia al control sobre las leyes para que no vulneren los principios básicos establecidos en los tratados de la Unión Europea. Y para ello hay una serie de recursos jurisdiccionales que aparecen definidos en los tratados, ¿no? Bueno, ¿cuál es la protección principal en este sentido y la que quizá merezca la pena entretenerse aquí? Pues es lo que se denomina la protección política, que se refiere a los valores de la Unión Europea considerados en su conjunto, y entre ellos, desde luego, y muy principalmente, el Estado de Derecho. Y así se introdujo en el Tratado de Maastricht un artículo que es el artículo 7, en realidad en el Tratado de Maastricht no, el Tratado de Ámsterdam, que es el que lo regula por primera vez el mecanismo de protección de los derechos fundamentales. Y en el Tratado de Ámsterdam se previó un mecanismo que en realidad iba dirigido a sancionar a los estados que vulnerasen estos valores principales. Bueno, eso parecía que era como se denominó el mecanismo, la bomba atómica, ¿no? O sea, el último recurso a utilizar. Y entonces se vio que esto era insuficiente y que había que utilizar un mecanismo previo que evitase precisamente que hubiese que utilizar la bomba atómica al final del proceso, ¿no? Y es así como el Tratado de Niza introdujo un nuevo mecanismo de carácter preventivo, ¿no? Y este mecanismo lo que prevé es precisamente, está hoy en día regulado con todo detalle en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, lo que trata es de evitar que se produzcan vulneraciones por parte de los derechos fundamentales, de los valores básicos que establece el artículo 2 por parte de los Estados miembros. Y bueno, este mecanismo es un mecanismo que no lleva consigo sanción alguna, sino que se aprecia simplemente por el Consejo y lo único que puede terminar es en una serie de recomendaciones a los estados para que dejen de vulnerar los derechos y los valores fundamentales básicos de la Unión Europea. El mecanismo de sanción se establece para cuando haya digamos una violación permanente, grave y permanente de estos valores. Y entonces aquí ya sí que hay, digamos, la posibilidad de una sanción grave al Estado que cometa esa vulneración grave y permanente de los valores esenciales de la Unión Europea. El problema es que para apreciar si se produce o no la necesidad de utilizar ese mecanismo, tiene que actuar el Consejo Europeo y el Consejo Europeo tiene que actuar por unanimidad. Si el Consejo por unanimidad aprecia que se ha producido esa vulneración, entonces sí, ya después vendría el Consejo e impondría la sanción por mayoría cualificada. El problema es, claro, que se necesita que el Consejo Europeo, que para quienes no nos conocen muy bien la Unión Europea y no saben lo que eso significa, el Consejo Europeo viene a ser el jefe del Estado de la Unión Europea. Es una institución formada por los 27 jefes de Estado o primeros ministros de la Unión Europea y realiza un poco esa función directora general, es la cima de la pirámide institucional de la Unión Europea. Si un Estado, para ser sancionado, se necesita la unanimidad de todos los demás, lo que ocurre es que si hay uno o dos malos, si hay uno malo no hay problema, pero si hay dos malos, como tenemos hoy en día, con el caso de Polonia y de Hungría, entonces este mecanismo se convierte absolutamente inoperativo, porque hoy por ti, mañana por mí, Polonia y Hungría en este caso se protegen mutuamente a efectos de hacer totalmente inoperativo el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea. Bueno, a partir de ahí se ha producido una especie de largo
tiempo de vacío, prácticamente desde el año 97 del Tratado de Ámsterdam, pero en este tiempo se van produciendo cosas, y esas cosas que se producen es la entrada de los estados del este de Europa, con tradiciones históricas y culturales muy diferentes, no necesariamente y lamentablemente democráticas en todos los casos, y eso lo estamos viendo como algunos de los dejes autoritarios se siguen manifestando en algunos de esos estados. Y aquí que los demás Estados miembros del occidente europeo, por decirlo de una manera así simplona, dijesen cuidado que ahora con la ampliación puede que se altere, digamos, el tejido de los valores de la Unión Europea. Tenemos que establecer mecanismos que permitan regular esta situación y evitar que estas vulneraciones se produzcan. Y es así como llegamos al año 14, cuando después de muy diferentes pronunciamientos de las diferentes instituciones, el Parlamento Europeo, la Comisión, el Consejo. Finalmente, la Comisión publica una importantísima comunicación. Las comunicaciones de la Comisión son como documentos estratégicos básicos que luego, en buena parte de los casos, terminan convirtiéndose en normas jurídicas. Esta comunicación de la Comisión de marzo del año 2014 se titula precisamente Un nuevo marco de la Unión Europea para reforzar el Estado de Derecho. Y este nuevo marco precisamente lo que trata es de formular un procedimiento previo a la necesidad de utilizar el artículo 7 y que se trate de evitar que se produzca la vulneración de los valores de la Unión Europea y del Estado de Derecho por los Estados miembros. Bueno, este mecanismo, este marco nuevo para reforzar el Estado de Derecho que se establece en el año 2014 es muy interesante porque hace dos cosas importantes, creo yo, y la primera de ellas quizá la más, y es que define cuáles son los elementos básicos del Estado de Derecho, tal y como los entendemos en la Unión Europea, y después, pues sí, formula un procedimiento a través del cual se debería de controlar la vigencia del Estado de Derecho. Y así, en un anexo a la comunicación, se formulan cuáles son los elementos sustantivos constituyentes del Estado de Derecho. Y ahí se dice que son el principio de legalidad, el principio de seguridad jurídica, la prohibición de la arbitrariedad por parte de los poderes públicos, la tutela judicial efectiva por tribunales independientes, el derecho a un juicio justo por un tribunal independiente y la igualdad ante la ley. Con lo cual, en el año 14, por decirlo así, queda definido de manera clara lo que es el Estado de Derecho, que hasta ese momento no había habido ninguna norma que lo definiese, ni siquiera un documento estratégico propiamente dicho, que lo definiese con tanta claridad como se hace en este marco del año 2014. Y el procedimiento que se fija es un procedimiento, como si dijésemos, complementario previo al previsto en el artículo 7, y lo que supone es que la Comisión tiene que hacer un análisis previo de la situación en los estados o en el estado que se considere que está en riesgo de vulnerar los valores de la Unión Europea. La Comisión hace esta evaluación en contacto, por supuesto, y escuchando a las autoridades del país correspondiente, hace una recomendación para corregir los errores o las deficiencias que se estén cometiendo y que supongan vulneración de los valores y derechos de la Unión Europea, y después se hace un seguimiento del cumplimiento posible que el Estado ha de hacer de estas recomendaciones de la Comisión. Si el Estado no cumple, no pone en práctica estas recomendaciones, entonces sí, la Comisión Europea podría activar la famosa bomba atómica, el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea. Pero miren, desde el año 2014 que se formuló este marco hasta la actualidad, solamente se ha utilizado, y además de manera inicial, en una sola ocasión este marco, ¿no? Pero, ¿cómo hemos llegado aquí? ¿Por qué? Y vuelvo a decir, en cierto modo, ahora con más detalle lo que dije antes. En el año 2004 comienza la ampliación a 25 estados, entrando buena parte de 10 estados de la antigua Europa comunista, de la Europa oriental. En estos estados, lógicamente, y como hemos visto por la historia hasta el día de hoy, pues sí, hay tradiciones diferentes, culturales, históricas, incluso religiosas, pero hay un punto de
predominio de la querencia o de la tendencia autoritaria en estos estados, que es, creo yo, una mala herencia de las etapas la etapa tan larga que vivieron bajo la bota del yugo el yugo de Moscú, la bota del Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿no? En el año 2007 entran Bulgaria y Rumanía, que incluso no lograron entrar inicialmente porque no se les consideraba capaces, y finalmente en el año 2013 entra Croacia. Pero miren, en el año 2010, por lo tanto apenas 6 años después de entrar en la Unión Europea, apenas una legislatura, gana las elecciones en Hungría Viktor Orbán con su partido, el Fidesz, y consigue nada más y nada menos que el 52,7, el 53% de los votos, y por lo tanto más de 2/3 de los escaños en el Parlamento. Y claro, y Miguel antes nos lo describe muy bien, ¿qué es lo primero que hace un líder autoritario? Intentar modificar la Constitución, lógicamente para asentarse y consolidarse con mayor solidez en el gobierno. Y así inicia una serie de reformas que crean pánico verdaderamente en los demás estados europeos, y ya el presidente de la Comisión, en aquel momento el señor Barroso, inmediatamente hace un discurso, el discurso sobre el Estado de la Unión, que el presidente de la Comisión hace todos los años ante el Parlamento Europeo, donde llama de nuevo a la necesidad de establecer un mecanismo sólido para el control de la protección de los valores fundamentales de la Unión Europea. Este llamado, al que sigue después, es el que dio lugar al marco de protección de los derechos fundamentales que les he dicho antes del año 14. Pero el marco, como acabo de decir también, no llegó a ser utilizado, apenas fue utilizado. Algunos de los estados se opusieron, incluso se oponían hasta incluso a que se aprobase aquella comunicación de la Comisión Europea, y por lo tanto apenas se pudo poner en vigor, ¿no? Es verdad, sin embargo, que al lado de este mecanismo se han ido formulando otros instrumentos también para la protección de los valores y los derechos fundamentales en la Unión Europea, quizá un tanto marginales, como por ejemplo pues el semestre europeo, que regula digamos, las directrices de política económica, y ahí se hacen recomendaciones a los estados para mejorar la gestión de sus economías, y entre ellas evidentemente la figura del Estado de Derecho, un Estado sólido, de derecho, con separación de poderes, con independencia del Poder Judicial, etc. Es una recomendación básica que se suele hacer incluso en el marco de las regulaciones económicas a los estados, ¿no? En fin, la propia utilización de los fondos estructurales, que son fondos básicos para el desarrollo regional en Europa, llevan consigo también recomendaciones en esta línea para el Estado de Derecho. Y finalmente, en desarrollo de esto y de los fondos, en el año 20 se elaboró lo que se llama el mecanismo de condicionalidad, con un reglamento vinculante que permite sancionar a los estados que vulneren los valores fundamentales de la Unión Europea. Bueno, este mecanismo lleva consigo poco después a la formulación de lo que hoy en día está ya vigente, que es el mecanismo de los informes anuales sobre el Estado de Derecho. Un mecanismo que permite analizar todos los años cómo va la evolución del Estado de Derecho en los estados, y esto se hace en base a 4 pilares fundamentales, que son cómo funcionan los sistemas judiciales en esos países, la lucha contra la corrupción, cómo es regulada esta por la justicia penal, los mecanismos que existen al respecto, la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, por lo tanto la independencia de los mismos, la transparencia en la propiedad de los mismos, y en fin, otras instituciones, otros aspectos institucionales, como las posibles reformas constitucionales, el control de constitucionalidad de las leyes de los Estados miembros, en fin, la inclusividad del proceso legislativo y la calidad del mismo, o la prevención en contra del uso excesivo de los procesos legislativos, ¿no? Y este es un problema grave,
muy grave que tenemos en España, donde el actual gobierno en apenas 5 años ha utilizado más de 140 veces el decreto ley, que es un modo de aprobar leyes de urgencia prácticamente sin el control del Parlamento, ¿no? Lo cual es algo muy grave que va en contra precisamente de las previsiones de la Unión Europea. Hasta el presente se han elaborado 3 informes anuales, en el año 20, en el año 21, en el último el 22, en julio, y ahí se establecen también recomendaciones específicas para cada uno de los estados miembros. Bueno, yo diría que con estos mecanismos, o frente a estos mecanismos, que son realmente débiles, creo que lo acabo de describir con cierta claridad, tenemos problemas, sin embargo, que son muy graves, ¿no? Y bueno, los problemas no están necesariamente en países que de alguna u otra manera pues vulneran algunos aspectos pequeñitos de estas exigencias del Estado de Derecho, como sería por ejemplo el caso de España, en lo que hace referencia a la utilización del decreto excesiva, el decreto ley, en lo que hace referencia al nombramiento del Consejo General del Poder Judicial, que no se acaban de poner de acuerdo las fuerzas mayoritarias, o incluso en el nombramiento de magistrados para el Tribunal Constitucional, donde el gobierno actual se ha despachado últimamente con el nombramiento de 2 amigos del señor Sánchez, lo cual es absolutamente, desde mi punto de vista, inadecuado e improcedente. Pero el problema no está ahí. Estos serían, digamos, problemas pequeños, peccata minutia, ¿no? El problema realmente lo tenemos en Hungría y en Polonia. Y lo tenemos en Hungría porque desde el año 10, en que Viktor Orbán y su partido Fidesz gana por primera vez las elecciones, ha ido repitiendo las mayorías aplastantes en el 14, en el 18 y en el 22, mayorías que son del 44, del 49 y la última en el 22 incluso el 54% de los votos, ¿no? Claro, con esas mayorías, pues en el voto se traduce mayorías parlamentarias todavía mucho más grandes, de 2/3, ¿no? Que permiten a un aprendiz de autoritario o heredero de dictadura, como es el señor Viktor Orbán, creador, por otra parte, del concepto de la democracia iliberal, que ahora mucha gente utiliza y no sabe ni siquiera de dónde viene el término, ¿no? Que le permiten a este señor gobernar precisamente de una manera iliberal, de una manera contraria a los principios básicos de la democracia, ¿no? El problema de Hungría es grave porque no es solo que haya incumplido los valores y los derechos fundamentales en muchas de las normativas que se han ido elaborando en tema de inmigración, refugiados, asilo, transparencia de las organizaciones, leyes en contra de la libertad universitaria, etcétera, etcétera, sino que incluso últimamente el señor Orbán ha actuado en contra, digamos, del principio básico de lealtad entre los Estados miembros, llegando incluso a votar en contra de las decisiones del Consejo en una organización, por ejemplo, una reunión, perdón, de la Organización Mundial de la Salud, donde se trató de la utilización del cannabis para cuestiones médicas, etcétera, y él votó en contra. Es la primera vez que ha ocurrido, y no tengo la constancia de que ha ocurrido nunca más, ni antes ni después, en contra de decisiones de la propia Unión Europea. Añadan ustedes normativa en contra de los homosexuales, normativa en contra de la igualdad de género, en fin, todo tipo de normativa de esta índole, ¿no? En fin, en resumen, el Parlamento Europeo hizo un informe ya en el año 18, pero digamos que se queda antiguo con lo que ha venido después, pero es muy indicativo y sigue siendo lo que tenemos ahora. Llega a concretar en 12, digamos, los elementos básicos que dicen que hoy por hoy Hungría es un Estado, como el propio Orbán lo define, un Estado iliberal, no una democracia auténtica digna de ser miembro de la Unión Europea, ¿no? El funcionamiento constitucional es inadecuado, el electoral también es inadecuado, la independencia del Poder Judicial prácticamente no existe, existe corrupción, conflictos de intereses, protección de datos de intimidad violada, la libertad de expresión violada, la libertad de cátedra violada, la libertad de religión violada, la libertad de asociación violada, el derecho a la igualdad de trato violado, los derechos de las personas pertenecientes a minorías no reconocidos, los derechos fundamentales de los inmigrantes no reconocidos, los derechos económicos y sociales de los trabajadores pues tampoco reconocidos adecuadamente.
Esto es Hungría a día de hoy, ¿no? Un Estado iliberal en el corazón de Europa. Y después tenemos Polonia, ¿no? Lo de Polonia es una cosa parecida, pero no exactamente igual. Servirme y no extenderme demasiado antes de que el profesor Mar me llame la atención. El problema que tenemos en Hungría es un régimen de extrema derecha religioso. El régimen de Hungría es un régimen de extrema derecha laico. Esa es la gran diferencia. Por lo tanto, son otras las preocupaciones que dominan en Polonia. Pero el problema es que en la práctica las vulneraciones de los derechos fundamentales y del Estado de Derecho siguen siendo las mismas, ¿no? El problema más grave, y podía hacer un repaso de nuevo, pero quizá lo que dije para Hungría podía servir para Polonia, más mal que bien. Quizá lo más llamativo en el caso de Hungría, que es el colmo, la gota que ha hecho rebosar el vaso, es que el propio Tribunal Constitucional ha dicho que en aquellos casos, el Tribunal Constitucional de Polonia, ha dicho que en aquellos casos en los que la ley polaca está en contra de la legislación europea, incluso los propios tratados, pues que se fastidie la legislación europea y los tratados porque para ellos la ley polaca está por encima de la ley europea. Claro, esto vulnera el principio básico sobre el que se asienta, el pilar fundamental sobre el que se asienta la Unión Europea, que es el principio de supremacía del derecho de la Unión Europea sobre el derecho de los Estados miembros, ¿no? Y si nosotros aceptamos esto, pues se acabó la Unión Europea. La Comisión Europea, por supuesto, ha presentado el recurso pertinente contra estas decisiones y ha iniciado un proceso de sanción contra Polonia por los incumplimientos del derecho europeo por parte de su tribunal. Estamos en una etapa de crisis, como decíamos al inicio, y el problema que se me preguntará inmediatamente por qué la Unión Europea no es más contundente contra estos estados. Bueno, los recursos que tenemos son pocos, no son muchos, los acabo de describir. En primer lugar, en la Unión Europea un estado se puede ir cuando quiera, pero sin embargo no se le puede echar. Cuando se estableció el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, que prevé la salida de un Estado de la Unión Europea, en aquel momento, introducido por la reforma del Tratado de Lisboa, en aquel momento algunos pensábamos que sí, vale, de acuerdo, yo creo que no está bien porque la Unión Europea es un proyecto de por sí limitado en sustancia y por tanto prever la salida del mismo supone negarlo en sustancia, ¿no? Pero si eso es así y prevemos la posibilidad de la salida de un Estado de la Unión Europea, ¿por qué no prever también la expulsión de un Estado de la Unión Europea en el caso de que incumpla precisamente esos valores y derechos tal y como estaban reconocidos en el artículo 49? Y sin embargo, lamentablemente no se introdujo, eso no es así. Y ahora tenemos además un problema añadido, que es la guerra de Ucrania, y algunos de estos países, como desde luego ocurre con Polonia, están en primera línea de fuego y además muy combatientes y muy pro democracia, muy pro Ucrania y dispuestos a dar armas y medios, todos los que sean necesarios para ayudar a Ucrania. A diferencia, sin embargo, de lo que ocurre con Hungría, que es un fiel aliado de Putin y prefiere negociar a espaldas de la Unión Europea los suministros de gas y de petróleo con el señor Putin, una vez más dando una manifestación clara de deslealtad con respecto a la Unión Europea y a los demás Estados miembros. Por lo tanto, claro, tenemos que ser igual de duros con los dos cuando la actuación en el momento crítico en el que nos encontramos de la guerra de Ucrania es tan diferente por parte de uno y de otro. Pues la verdad es que es muy difícil dar una solución a esto y desde luego quizá lo que podríamos decir es que sí, hay que mantener el Estado de Derecho por encima de todo, pero las circunstancias hoy en día son difíciles y nos obligan a ser un poquito más blandos, igual que hemos sido blandos también en la legislación y en la regulación de las directrices económicas precisamente para aliviar el déficit y la deuda pública de los Estados y que la Unión Europea no le presentase las exigencias que en circunstancias normales tendría para que todos los estados manteniesen la deuda pública y el déficit público dentro de los límites exigibles. Esto es lo que yo puedo decirles. Por supuesto, son muchos temas, está todo un poco revuelto, es difícil a veces entender lo que es la Unión Europea, pero para eso estamos los especialistas, para entretenernos con su dificultad y divertirnos mucho contándolo. Muchas gracias por su atención.
Bueno, muchísimas gracias, profesor Antonio Bar, por su excelente exposición, por su esfuerzo de síntesis con un tema tan amplio, tan difícil, tan complejo, ¿no? Como el de la legislación europea. De verdad que también, como en el caso del profesor Miguel Ángel Martínez, pues nos gustaría tener la oportunidad de escucharlo pues mucho más tiempo para poder conversar tantas cosas que resultan muy importantes, muy interesantes en su exposición. Bueno, vamos a pasar a las preguntas de algunos asistentes, algunas que son meramente reflexivas, otras que son más directas. La primera que nos encontramos en el chat nos dice, y la profesora Mireya Lozada nos dice, luego de 22 años de revolución bolivariana, Venezuela enfrenta hoy una emergencia humanitaria compleja, graves violaciones de derechos humanos investigados por la Corte Penal Internacional, la ONU y ONGs nacionales. Necesidad de evaluar el rol jugado por el rentismo petrolero en un modelo populista autoritario, clientelar y militar que ha socavado la democracia y el impacto de la polarización como efectivo mecanismo de control social y político, así como el rol jugado por la política, espectáculo y desinstitucionalización en tiempos de posverdad. Imagino que va dirigida específicamente al profesor Miguel Ángel. Bueno, muchas gracias por la pregunta, la profesora Lozada. Claro, el problema es que Venezuela, la catástrofe que se vive en Venezuela, gestada durante estas últimas 2 décadas, es tan grande que obviamente esto no se puede ver a una única causa. Son muchos elementos que están ahí involucrados, ¿no? Cada uno de los que señala, pues merece ser analizado en profundidad, ¿no? La política como espectáculo, el rentismo petrolero, pudiéramos hablar de las dinámicas incluso cleptocráticas, ¿no? Hay toda una polémica dentro de la ciencia política acerca de si el concepto de cleptocracia tiene o no fundamento como para ser empleado o es un concepto muy jabonoso, muy resbaloso, ¿no? Pero son muchos los elementos que están ahí involucrados. Aquí, digamos, yo intenté centrarme en una sola cosa, que es el problema que han representado los procesos constituyentes como válvula que abre justamente la posibilidad a que al perder los contrapesos de poder, pues se impone una voluntad omnímoda. En otros casos, yo diría que, por ejemplo, el caso de Bolivia ha sido registrado con todo lo que significa su deriva iliberal, pero creo que ha habido más contrapesos que en el caso venezolano. Y creo que tampoco el manejo en Bolivia ha llegado a los niveles de calamidad a los que se ha llegado en Venezuela, ¿no? Quizás cabría decir un poco lo mismo del caso de Ecuador. Digamos, hay siempre un problema con las generalizaciones. Yo creo que a veces justamente las ciencias sociales, dependiendo de los enfoques, yo lo digo por el ámbito de la ciencia política, se hace quizás demasiado énfasis en la búsqueda de generalizaciones, y en la práctica hay que ver también lo particular de cada caso. Ahora, digamos, sin duda, todos los factores mencionados han tenido un peso. Cada uno de ellos merecería, digamos, un comentario en profundidad, y lo difícil en el caso venezolano es que son muchos factores muy importantes, todos trabajando en conjunto, o sea, u operando de forma conjunta para llevarnos hasta donde estamos en este momento. Muy bien, tenemos otra pregunta para el profesor Miguel Ángel Martínez. ¿Podría referirse a los casos de Brasil y Estados Unidos semejantes en algunos aspectos políticos clave a pesar de sus diferencias históricas? Bueno, en el caso de Estados Unidos y Brasil,
Lo primero, con respecto al tema de la presentación, es que ellos no han experimentado procesos constituyentes como tales. Digamos, ahí, ya por ahí quedan un poco fuera del fenómeno al cual he intentado referirme. No obstante, ¿qué podemos ver en ambos casos? Vemos en ambos casos una polarización absolutamente evidente, muy clara, entre fuerzas políticas prácticamente equivalentes y la presencia de líderes políticos, presidentes, que han intentado ejercer un control cada vez mayor, por ejemplo, del Congreso o del Poder Judicial. No obstante, en ambos casos hay que señalar también que justamente los contrapesos constitucionales, a pesar de las crisis y de las presiones recibidas de todo tipo, sin embargo, han logrado, digamos, mantener el cauce de cierta institucionalidad. Esto quizás incluso podríamos decirlo para países como Argentina, con todo el desastre también que están viviendo desde el punto de vista económico, etcétera. No obstante, no hemos visto que en el plano estrictamente constitucional se haya instrumentalizado un cambio general por la ley o de forma legal de estos mecanismos. Hay muchísimas presiones, hay muchísimas formas de afectar la independencia del Poder Judicial, y bueno, eso es evidente, ¿no? Pero no se ha llegado a lo que yo veo particularmente grave del mecanismo constituyente, que es que el mecanismo constituyente rehace la Constitución y por lo tanto cambia todo el sistema de equilibrio, y en el proceso de hacerlo se cambian muchas formas de funcionamiento de los diversos poderes del Estado, de las ramas del poder público. Y eso indudablemente abre las posibilidades para un ejercicio muy despótico, pero con una gran apariencia de democracia. Yo creo que ahí hay ahí está, digamos, el aspecto característico particular de lo que significa la vía constituyente como una forma de consolidación de sistemas autoritarios. Tenemos otra pregunta que yo creo que puede ser contestada por los dos o uno de los conferencistas. Dice, en estos sistemas políticos no democráticos, cuando usan los mecanismos democráticos para alcanzar sus fines y no lo logran por el rechazo popular, no termina allí su proyecto, sino por el contrario lo han llevado a cabo bien sea fácticamente o inventando cualquier artilugio jurídico inconstitucional sin que se pueda evitar su continuidad. Es inevitable pasar por todo ese proceso sin ver un fin a corto plazo o mediano plazo de estos regímenes. No se le puede reconocer antes de lograr la destrucción de la democracia y la dominación de la sociedad. Yo diría, claro, en primer lugar, que en Europa no se ha producido ese tipo de fenómeno, tal y como se describe exactamente en la pregunta. Sí hay, digamos, intentos, en cierto modo, de lo que el propio, efectivamente, Víktor Orbán en Hungría llama régimen iliberal. Pero él no habla de un sistema totalitario o un sistema no democrático. Él sigue defendiendo que su sistema es un sistema democrático adaptado a las exigencias de la sociedad húngara del momento, que requieren ser atendidas a través de mecanismos ágiles de gestión de la vida pública que a veces llevan a no mantenerse dentro de los cánones o de los cauces estrictos de la democracia liberal, entendiendo por ello pues eso, el respeto a los derechos fundamentales, el respeto del Estado de Derecho, etc., ¿no? Y por eso él ha enfocado su reforma fundamentalmente a través del último mecanismo básico de control de la democracia, que en las democracias occidentales europeas desde luego es el control jurisdiccional, ¿no? Control jurisdiccional que en algunos casos se lleva a través de los
los tribunales constitucionales, el control directo de la constitucionalidad de las leyes, o a veces el control difuso por los tribunales ordinarios, ¿no? Tenemos ahora un fenómeno curioso que no es propiamente parte de la Unión Europea, pero que en muchos aspectos juega en la Liga Europea, que es el fenómeno Israel, ¿no? Donde se está produciendo un tenebroso, realmente peligrosísimo procedimiento o proceso de desmontaje de un Estado democrático y un Estado democrático de derecho que se ha venido creando desde los años 80 y fundamentalmente desde los años 90 a través de lo que el juez presidente en su momento del Tribunal Supremo Barak llamaba la revolución constitucional, ¿no? El señor Netanyahu, primer ministro de Israel en este momento, lo que está haciendo es una auténtica contrarreforma constitucional, por tanto, diciendo las palabras del juez Barak, y está siguiendo en buena línea las directrices que está marcando desde Europa Víctor Orbán con su democracia iliberal, porque el argumento es el mismo. Tenemos que hacer que Israel sea mucho más eficaz, que afronte de una manera más eficiente los retos que asume la sociedad israelí en el momento, y para ello tenemos que deshacernos de algunos de estos mecanismos de control que nos encorsetan, que atan nuestras manos y nos dejan actuar. Y el objetivo principal y primero, desde luego, es siempre el Poder Judicial. Y lo que tratan de hacer es precisamente desmontar y privar al Tribunal Supremo de toda capacidad de control de la legislación, de la constitucionalidad de la legislación y de la legalidad de las decisiones del gobierno, ¿no? Pero tampoco el señor Netanyahu dice que lo que quiere hacer es una dictadura. Lo que dicen es siempre que quieren hacer una democracia más eficaz, una democracia iliberal en los términos del Orbán. Bien. Tenemos otra pregunta. Dice: a cualquiera de los ponentes, escuchándolos, emerge claramente esa especie de relación problemática entre la participación, el consenso y la protección de la democracia. ¿Cómo explicarían esta relación creo que antes, que dice que ante la idea común que asume la educación de que a mayor participación, mayor democracia? Habría que transformar esa premisa. ¿Qué implica esto en la educación de la ciudadanía? No, gracias, Miguel. Yo diría que no es una cuestión de más participación, menos participación, más democracia, menos democracia. La participación absoluta 100% no existe en un sistema democrático y representativo, y es frecuente, y lo acabamos de ver por la intervención del profesor Martínez en Latinoamérica, como precisamente los regímenes autoritarios y totalitarios han utilizado la movilización, al menos en algún momento del proceso, la movilización popular para establecer sus regímenes, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho? Pues lo que han hecho es alterar, romper los cimientos de la democracia representativa. Yo creo que la democracia liberal básica, la democracia de verdad, se basa en los principios representativos. Es decir, que los ciudadanos eligen a representantes que son los que gobiernan, y luego lo que tienen que haber son mecanismos estrictos de control de la actuación de esos gobernantes fijados en la Constitución, a través de mecanismos del control judicial, etcétera, etcétera. Lo que no puede nunca es sustituirse la representación por la participación directa, porque lo que llevamos es precisamente con eso es al populismo destructivo de las bases de la democracia, ¿no? Yo creo que la participación tiene que existir, pero ha de ser un complemento de la democracia representativa, no un sustituto de la misma. En esa misma línea, es importante ver que justamente en la modernidad, la democracia que conocemos hoy, que es la democracia representativa, surge, entre otras cosas, porque, por ejemplo, en los primeros momentos en los que se implanta algo de este tipo, que es con la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, etcétera, justamente hay un reconocimiento de algo que ya habían visto los antiguos griegos, Platón, Aristóteles, etcétera, que era que justamente las democracias perecían en manos de los demagogos cuando una mayoría se dejaba llevar por algunas ideas que, buenas o malas, es que aquí eso era básicamente irrelevante. Lo importante es que al llevarse todos por ciertas ideas, terminaban avasallando al resto de la sociedad. Y por lo tanto,
justamente la democracia moderna es representativa porque eso es un mecanismo, una forma de atemperar eh, las pulsiones, por así decirlo, populares y de garantizar, someter a derecho los derechos de cada persona, de cada individuo ante la ley. O sea, justamente la democracia moderna existe para resolver el problema que las democracias mayoritarias han venido experimentando desde siempre, ¿no? Entonces, llevando esto al punto de la educación, de la parte pedagógica que estaba en la pregunta, bueno, yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es ver que la democracia no es solo lo que dice una mayoría en un momento dado. Eso es uno de los componentes de una democracia, pero la democracia además implica orden constitucional, Estado de Derecho, contrapesos, derechos de las personas que no pueden ser vulnerados por ni una minoría, ni una mayoría, ni por el poder político. Entonces, parte de la formación en este sentido, formación ciudadana, como lo queramos llamar, es justamente entender que la democracia no es solo la regla de la mayoría o no es solo votar, sino que hay muchas cosas que están involucradas en este sentido. Tenemos otra pregunta para el profesor Antonio Barr. Dice, en esta situación de declive democrático que amenaza a la Unión Europea, se está hablando mucho que ante la inoperancia del mecanismo contenido en el artículo 7 y la frágil respuesta de la Comisión, es el Poder Judicial de la Unión, en concreto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el que está demostrando estar dispuesto a defender los valores de la Unión. ¿Qué opina de la función que están desempeñando los tribunales, en concreto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la defensa de los valores del artículo 2? Bueno, yo creo que un papel fundamental, pero quisiera hacer una precisión previa. Una cosa es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tiene su sede en Luxemburgo, que es una institución de la Unión Europea, y otra cosa es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que pertenece a una organización diferente que se llama el Consejo de Europa, que tiene su sede en Estrasburgo, en Francia. Pero sí es verdad que en última instancia el Tribunal Europeo del Consejo de Derechos Humanos, del Consejo de Europa, representa y protege los derechos de todos los ciudadanos de la Unión Europea, porque todos los Estados miembros de la Unión Europea somos también miembros del Consejo de Europa. Pero para llevar de nuevo el tema a la Unión Europea, yo creo que el papel del Tribunal de Justicia es fundamental. Lo ha sido a lo largo de toda la historia de la Unión Europea, porque gracias a su jurisprudencia constructiva se ha ido construyendo la propia Unión Europea. Los mismos derechos fundamentales de los que aquí estamos hablando y los valores superiores de la Unión Europea han sido afirmados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia como principios generales del derecho antes de formar parte de normas jurídicas concretas, y el tribunal ya los aplicaba por su propia cuenta. Pero también hay que tener en cuenta que el tribunal, después de todo, es un tribunal y actúa a instancias de parte. Yo no creo que la Comisión Europea sea tan débil como se dice. La Comisión Europea tiene un papel, pero es verdad que tiene un papel limitado por su capacidad de actuación fijada por los tratados y, desde luego, por el peso enorme que tienen los estados en el seno del Consejo, ¿no? Pero lo que es la aplicación estricta de los tratados y su función dentro de ellos, más allá de los aspectos políticos externos a la misma norma jurídica, el papel de la Comisión Europea es muy importante, y desde luego ella es la que permite llevar precisamente a los estados ante el Tribunal de Justicia, ¿no? Y en el caso de Polonia es muy claro, ella es la que ha denunciado al Tribunal Constitucional de Polonia ante el Tribunal de Justicia. Ella es la que ha denunciado también digamos, a toda la normativa del gobierno de Polonia, que ha llevado precisamente a utilizar un mecanismo de control de los jueces y a través de un sistema incluso de sanciones para los jueces que se desvíen de las normativas o digamos, de la visión, de la cosmovisión que tiene el gobierno conservador de Polonia, ¿no? Por lo tanto, sí, el papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es fundamental en el mantenimiento del Estado de Derecho en la Unión Europea y en el mantenimiento
de la Unión Europea en sí misma, como un todo, y desde luego también el papel del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo es fundamental también en el mantenimiento de la Carta de los Derechos del Convenio de Roma, que se llama en la Carta de los Derechos Fundamentales de los Ciudadanos Europeos, que tenemos ahí el último recurso para que nos proteja, incluso cuando no obtenemos satisfacción y protección en los tribunales constitucionales o en los tribunales ordinarios nacionales. Tenemos por aquí otra pregunta para el doctor Antonio Barr. ¿Cuál es la posición política de la Unión Europea en los actuales momentos con respecto a Venezuela y al señor Maduro, el cual ha sido señalado por la ONU como violador de los derechos humanos y tiene múltiples acusaciones ante la Corte Penal Internacional? Bueno, la posición es de rechazo absoluto, incluso tiene prohibido poner su pie en Europa, ¿no? En España hemos tenido un caso muy llamativo, y es que en su momento la vicepresidenta del gobierno de Venezuela hizo una escala que llamaba técnica en Madrid, ¿no? Y en esa escala técnica no solamente sirvió para rellenar de combustible al avión, eso sería permisible, no podía bajarse del avión. Sin embargo, se bajó y en una sala de Barajas se vio como un miembro del gobierno de España, ¿no? Lo cual fue un incumplimiento por todas las partes, vulnerando una vez más las previsiones jurídicas de la Unión Europea. Pero en principio, por lo tanto, la posición de la Unión Europea es de condena y rechazo absoluto del régimen venezolano. Yo diría que en general, sin embargo, la Unión Europea tiene un problema, y de la misma manera que la Unión Europea no es comprendida fuera de Europa, y que más allá del mundo un poco de los especialistas que lo somos en esto, pues es difícil comprender algunos de sus aspectos. Debo decir que desde Europa tampoco se comprende muy bien Latinoamérica en general. Ya no es que incluso se mezclen los nombres de los países y de los estados y se confunda el Caribe con el Cono Sur y cosas así, para algunos políticos incluso, sino que en términos generales la Unión Europea muchas veces, cuando tiene que adoptar, pues ahora por ejemplo pues estamos revisando el acuerdo con Chile, el acuerdo con Mercosur, etcétera, la Unión Europea tiene dificultades de comprender exactamente e incluso de ser capaz de adoptar una actitud proactiva. La Unión Europea no quiere ser acusada de paternalista y muchísimo menos de imperialista, ¿no? Y de imponer ni siquiera sus valores, aunque estos sean la libertad, la democracia, la dignidad del ser humano, que yo creo que esto no es imponérselos a nadie, esto es simplemente decirle, mira, esto es lo que hay, esto es lo que queremos, y además no es que sea bueno para nosotros, es que sería muy bueno para ti también. Pero la Unión Europea tiene miedo de que se le considere invasora, imperialista, bueno, y de hecho así son las críticas que se le hacen con alta frecuencia, y por eso muchas veces actúa, creo yo, con excesiva timidez en su relación, muy en concreto con los países latinoamericanos, en vez de adoptar, digamos, la actitud, diríamos, del compañero, ese que te pone el brazo sobre el hombro y dice, ven conmigo, vamos por aquí, y no a empujones, sino vamos a caminar los dos juntos por la misma senda. Yo creo que la Unión Europea lo tiene que hacer. La Unión Europea está perdiendo enormes oportunidades económicas, políticas y de todo tipo en Latinoamérica, y está siendo sustituida por un país que no es muy distinguible por su democracia y creencia en los valores democráticos, como es China, ¿no? Y esto es muy peligroso para Latinoamérica, es muy peligroso por lo tanto también para la Unión Europea. Y bueno, una última pregunta por razones de tiempo. También entiendo que dirigida al profesor Antonio Barr. Dice, ¿no siente o piensa la Unión Europea amenazada sus democracias ante sus vecinos chinos y rusos? Bueno, ante el vecino ruso, por supuesto, porque nos han amenazado incluso con poner una bomba atómica, eso está claro, ¿no? Claro, lo que Putin no se da cuenta es que el potencial económico y el potencial militar de la Unión Europea puesto en conjunto, el problema es que no estamos muy bien avenidos y a veces tenemos cosas pues como Hungría que va por un lado, Polonia por otro, etcétera, pero todos juntos, puestos nuestros recursos militares y económicos, prácticamente duplicamos al de Rusia, ¿no? O sea que Rusia, evidentemente, para ganar a Europa tendría que efectivamente apretar el botoncito sobre la bomba atómica, porque en lo que sería la guerra convencional no podría pasar de la frontera ni siquiera, ¿no? Pero, en fin, no es el caso, no tenemos por qué ponernos en esos términos. Sí tenemos esa amenaza ahí, tenemos que ser conscientes de ella.
pero de verdad no tenemos temor. Lo que sí tenemos es preocupación, porque nos gustaría vivir en un sistema de paz. La Unión Europea surge para establecer la paz, consiguió la paz entre todos sus Estados miembros, y la Unión Europea quisiera tener un entorno también de paz, una política de vecindad pacífica con los demás países, ¿no? Y en su momento lo tuvo con Rusia, y Rusia incluso, es que la gente muchas veces es que no lo sabe, es que Rusia tenía una oficina en la sede de la OTAN en Bruselas, y había un contacto tan directo que hasta estaban sentados allí. Yo recuerdo una de mis visitas, cuando yo trabajaba para la Unión Europea en ese momento, en una de mis múltiples visitas a Bruselas, visité la OTAN, aunque la OTAN no es propiamente la Unión Europea, pero tenía que pasarme por allí, y de repente me vi uniformes, uno o dos soldados generales, rusos por allí, distinguibles por esa enorme gorra que llevan, etcétera, y yo le pregunté al que venía conmigo: Dios mío, ¿nos han invadido los rusos ya? Y dice: no, 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 es que están aquí, tenemos diálogo con ellos. Estoy hablando de los años 90, de los felices 90. Después han cambiado muchas cosas. Y el conflicto con China es diferente. El conflicto con China es un conflicto fundamentalmente económico, no es un conflicto militar, es diferente de lo de Rusia. Rusia también tenía el componente económico, el gas, el petróleo, etcétera, pero en fin, eso ya lo hemos liquidado. Ya no tenemos gas ni prácticamente ni petróleo de Rusia, y nadie se ha muerto. Hemos pasado el invierno, no pasa nada. Pero lo de China es diferente, porque China es una potencia económica, ya lo es muy grande, todavía lo está en ascenso. Su pretensión es sustituir en el mundo a los Estados Unidos. Creo que le queda mucho tiempo para conseguirlo, pero de todas maneras es algo que la Unión Europea tiene que tener en cuenta también. Yo creo que nuestras relaciones con China tienen que ser las mejores posibles. Yo soy de los partidarios de no aislar a China, de sentarse con China en la mesa, y si además China quiere hacer un papel de mediador en el conflicto de Rusia, mi opinión es que bienvenida seas China, vamos a sentarnos y vamos a hablar, aunque la propuesta que nos estás haciendo ahora no nos guste nada. Si nos sentamos y hablamos, igual la podemos mejorar. Por lo tanto, yo creo que la posición es diferente con respecto a China y con respecto a Rusia. Rusia hoy en día es un enemigo, y un enemigo militar, que está haciendo la guerra a un país aliado que quiere ser miembro de la Unión Europea. Y China es simplemente un competidor económico. Muy bien. Bueno, reiteramos nuestro agradecimiento al doctor Miguel Ángel Martínez Meucci y al doctor Antonio Vaz Sendón por sus excelentes ponencias y por habernos acompañado en la realización de este evento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ha sido un placer estar aquí. Igualmente, muchas gracias. Le damos la palabra a la doctora Mirla Pérez, quien se encargará de cerrar el evento. Que ha sido un encuentro muy importante. Hemos reunido a las distintas organizaciones que nos trazamos el objetivo, que era pensar en los peligros de la democracia, pensar en los socialismos revolucionarios de América Latina y la posdemocracia europea. Ante eso es imposible hacer ahorita una síntesis o un resumen, nada de eso. Creo que cada una de las ponencias pronunciadas desde el primer día hasta hoy han sido de un gran valor y han permitido iluminar el problema desde distintas perspectivas. Lo que nos tocará hoy será simplemente hacer una mención rápida a los distintos temas e invitarlos a que revisen en las redes de las distintas organizaciones que hemos estado enfrente de esto, para poder encontrar pues la grabación de ambos momentos, tanto en Giroscopio, Ciscurve, la Universidad Católica de Valencia, el Centro de Investigaciones Populares. Ahí tendremos el video, ya tenemos el primero listo, lo estaremos publicando en los próximos días, y también el de hoy lo tendremos listo. Entonces, simplemente como una síntesis, sin ser síntesis, simplemente nombrar los temas que fuimos tratando, porque esto es demasiado rico, demasiado extenso. Comenzamos con el Estado totalitario al modo comunal, que ese fue el caso venezolano. Luego, la segunda ponencia del primer día, el día 15 de marzo, Manual para destruir a una sociedad e impedir la democracia,
caso iberoamericano, en voz del doctor Enrique Alí González. Estuvo fue un desarrollo de un tema bastante interesante, lo tendremos allí grabado. Hoy, evidentemente, con la participación del doctor Miguel Martínez Meucci, siempre muy agradable escucharle la profundidad del planteamiento analizando estos temas. La revolución en el siglo XXI, fragilidad democrática y proyectos autoritarios en América Latina. Ha puesto un poco el acento en Venezuela y es interesante también. Y por supuesto, este primer encuentro que hemos descubierto al doctor Antonio Barr, por lo menos nosotros, en mi caso no lo conocía, no lo había escuchado, fue muy agradable el encuentro. El Estado de Derecho en la Unión Europea y su protección en momentos de crisis. Entonces creo que, bueno, cada uno de estos temas fue tratado de un modo muy particular, una visión que lo tenemos todos en un mismo sitio en la grabación de los dos eventos. Entonces están cordialmente invitados a visitarlos y dejamos la puerta abierta. Transitamos este camino cortico y dejamos una ventana abierta para que nos volvamos nuevamente al encuentro que nos permita pensar en estos temas. Muchísimas gracias. Pero muchas gracias a la profesora Mirla Pérez por el recuento que nos ha hecho del evento que se ha realizado a propósito del aniversario de los 30 años del Centro de Investigaciones Populares Alejandro Moreno. Le reiteramos nuestro agradecimiento a todos nuestros invitados y a las instituciones que hicieron posible este encuentro. Buenas tardes, buenas noches. Que estén muy bien. Buenas noches. Hasta